Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo para la presentación de nuestro tema, que es planificación de mantenimiento en equipo de generación, está conformado por Luis Tomás Espinales, Gilson Vince Romero y quien les habla, Wilson Villón. Entonces, nosotros procedemos con la planificación de mantenimiento en equipo de generación. A breve de introducción vamos a hablar acerca de los grupos electrógenos. Se dice que un grupo electrógeno se refiere a un equipo que tiene como función principal transformar la llamada capacidad calorífica aportada por el combustible en energía mecánica a la salida del eje del cigüeñal del motor y luego la energía eléctrica. Consiste en un motor y un alternador que están acoplados e insertan en una base con otros elementos. Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica en algún lugar o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. También en lugares en los que se hallan grandes densidades de personas como hospitales, centros de datos, centros comerciales, restaurantes, etc. Una de las utilidades más comunes es la de generar electricidad en aquellos lugares donde no hay suministro eléctrico. Generalmente son zonas apartadas con poca infraestructura y muy pocas habitadas. Otro caso sería en locales de pública concurrencia, como son los hospitales, fábricas, etc., ¿no? Ahí podemos apreciar la imagen del grupo de electrógenos, el cual consta de los interruptores de transferencia, el tablero de control, un filtro de aire, el turbocargador, el motor, su radiador y el alternador. Metas. Mantener en buen estado el motor de combustión interna, el grupo electrógeno y el generador de energía eléctrica mediante el diseño de un plan de mantenimiento que indique los tiempos exactos en los que se va a realizar cada mantenimiento y la duración que da cada una de sus actividades. Mantenimiento. El mantenimiento se define como la combinación de actividades mediante las cuales un equipo o un sistema se mantienen, se restablecen a un estado en el cual puede realizar las operaciones para las cuales fue creado. Es un factor fundamental en la calidad de los procesos y productos y puede utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa. Es un servicio alterno dentro del funcionamiento de una empresa caracterizado por una serie de actividades realizadas con el objeto de corregir, prevenir y en algunos casos predecir fallas o averías que afecten al normal funcionamiento de las máquinas, manteniéndolas en condiciones operativas seguras. Es el conjunto de acciones emprendidas en una organización a efectos de preservar adecuadamente sus equipos e instalaciones, sosteniendo su desempeño en condiciones de fiabilidad y respetando la seguridad, salud y cuidado con el medio ambiente, asumidas a partir de su propio compromiso de negocios y desempeño con la optimización de costo como objetivo asociado. La importancia del mantenimiento. Es importante conservar todos los bienes que componen los eslabones del sistema directa e indirectamente afectados al servicio, en las mejores condiciones de funcionamiento con un muy buen nivel de confiabilidad, calidad y al menor costo posible. El área de mantenimiento no solo deberá mantener las máquinas, sino también instalaciones de iluminación, redes de computación, sistemas de energía eléctrica, aire comprimido, agua, aire acondicionado, calles, pisos, etc. La finalidad del mantenimiento es conseguir el máximo nivel de la efectividad en el funcionamiento del sistema productivo y de servicios con la mayor contaminación del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al menos costo posible, lo que implica conservar el sistema de producción de servicios funcionando con el mejor nivel de fiabilidad posible, reduciendo la frecuencia y la gravedad de las fallas. Aplicando las normas de higiene y de seguridad y del trabajo, hay que minimizar la degradación del medio ambiente. El mantenimiento debe seguir las líneas generales determinadas con anterioridad, de forma tal que la producción no se vea afectada en las roturas o imprevistos que pueden surgir. Los objetivos del mantenimiento, en este caso, deben alinearse a los de la empresa y estos deben ser específicos y estar presentes en las acciones que se realicen en cada área. Estos objetivos comprenderán y corresponderán a las que se mencionan a continuación. Esto tenemos como máxima producción, mínimo costo y calidad requerida. Las funciones del mantenimiento. Entre las principales funciones del mantenimiento encontramos planear,
desarrollar y ejecutar los programas de mantenimiento para la máquina ya existente, decidir la reposición y o modernización de los equipos actuales y llevarlos a cabo, seleccionar el personal adecuado para que realice estas funciones, solicitar herramientas y repuestos, implementar programas y darlos a conocer al personal encargado del área de mantenimiento con el fin de realizar evaluaciones periódicas, crear los mecanismos de control para el seguimiento del desarrollo de las funciones del mantenimiento. Tiempos para realizar las actividades en el plan de mantenimiento. Eso es en cuanto tenemos que ver que es conveniente para el análisis de las partes críticas. El mantenimiento debe estar dividido en intervalos de tiempo de acuerdo con su vida útil basado en los catálogos del fabricante, siendo los respectivos procedimientos. Tenemos aquí los tipos de mantenimiento. Como ya sabemos, el mantenimiento predictivo es aquel que se basa en predecir la falla antes de que se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a que ésta no esté en el momento del daño. Siempre se deja trabajar en sus condiciones óptimas para poder conseguir. Esto se utilizan las técnicas de monitoreo de parámetros físicos. En el mantenimiento predictivo abarca el conjunto de técnicas, inspección y análisis y diagnóstico, organización y planificación de intervenciones que no afecten al servicio del equipo. Tenemos el mantenimiento preventivo. Es un mantenimiento que busca principalmente la detección y prevención de fallas en el funcionamiento de las máquinas y equipos en una empresa antes de que estos ocurran. Esto se hace por medio de inspecciones periódicas a cambio de elementos en malas condiciones o dañados. Se basa principalmente en la confiabilidad de la maquinaria o equipo. Tenemos también el mantenimiento correctivo, que el cual es el que ya se ejecuta después de ocurrir una falla en una determinada máquina o equipo, por lo que se debe realizar de manera urgente. El personal encargado de avisar a las fallas es el propio usuario de la máquina y el encargado de realizar las reparaciones es el personal de mantenimiento. El correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápido posible con el objetivo de evitar costos y daños materiales. A continuación ya iba con mi compañero a hablar del siguiente tema. Ya, soy el alumno Luis Tomalá y vamos a hablar sobre procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo a un generador eléctrico. Bueno, es usual que el mantenimiento se realice utilizando una lista de chequeo. Esto permitirá que inspecciones todas y cada una de las partes que debes revisar, sin dejar alguna de lado. Asimismo, te permitirá realizar el mantenimiento de forma ordenada y oportuna, ya que en cada pieza o componente del equipo requiere una revisión constante y poseen varios tipos de chequeo. A continuación mostraremos un ejemplo de lo que podría ser una lista de chequeos para un mantenimiento de un generador eléctrico. Aquí tenemos una lista de chequeos. Los elementos a chequear serían los elementos a chequear y la frecuencia de limpieza. La limpieza externa del equipo se la realiza antes y después de utilizar el equipo. Comprobar ventilación y calentamiento, eso se lo hace a diario. Observar ruidos anormales, vibraciones, roces, también se lo hace a diario. Observar estado de cojinetes y nivel de lubricación. Esta actividad se la puede realizar cada mes. Comprobar carga con los aparatos de medida mensualmente. Comprobar estado general de la máquina trimestralmente. Observar aspectos de colector, así como escobillas, mensualmente. Los que siguen son anuales, que son limpieza interior, observar detalladamente las escobillas y reemplazar si es necesario. Comprobar superficie del colector y sus conexiones. Comprobar entre hierros y desvanados, todo eso se lo realiza anualmente. Y para finalizar, comprobar el equilibrio del rotor. A continuación también tenemos otro cuadro que indican los elementos que pueden incluirse en la lista de chequeo, que son los siguientes: nivel de aceite, filtro de aceite, panel de control electrónico, mangueras, correas, gabinetes insonorizados, baterías, calefactor, bombas, sensores, alarmas, cables de fuerza, correcciones eléctricas, ductos de escape, andajes del equipo, manuales y llaves de equipo. Bueno,
Estas tareas se ejecutan diarias. Eh, Hay que comprobar el nivel de líquido del enfriador, revisar el aceite y su nivel en el tanque y verificar el filtro de aire. Tareas de ejecución semanal. Hay que hacer colocar el agua del tanque y sus filtros y verificar el cargador de batería. Las tareas de ejecución mensuales son verificar la concentración del enfriador y revisar la trampa de agua de salida. Tareas de ejecución semestrales. Validar las mangueras del radiador, cambiar el combustible, aceites y filtros del aire. Limpiar el ducto de aire del respirador. Las tareas de ejecución anual. Depurar el sistema de enfriamiento. Eso se lo hace anualmente, cada año. Cada elemento de la lista se debe inspeccionar minuciosamente el estado y correcto funcionamiento de cada parte del generador eléctrico. Continuamos con el mantenimiento del motor. Cada generador eléctrico incluye las indicaciones de mantenimiento, las cuales recordaremos leer detenidamente en el manual de instrucciones o aplicativo de uso. Sin embargo, descubriremos los aspectos más relevantes para el buen mantenimiento del motor de un generador eléctrico. Hay que verificar el nivel de aceite. Para realizar esta acción, el motor del aparato debe estar horizontalmente nivelado. Luego, con el uso de la varilla se procede a medir el nivel de aceite, el cual debe estar entre la marca mínima y máxima. Se recomienda realizar la medición con el motor frío. El procedimiento para el cambio de aceite. Cambie el aceite y sus filtros al mismo tiempo. Utilice solo el aceite indicado por el fabricante. Apoye el generador eléctrico levemente inclinado sobre una superficie preparada y mantenga el tornillo purgado de aceite hacia abajo. Abra el tornillo para el llenado de aceite. El siguiente, abra el tornillo purgado de aceite y evacúe el aceite del motor y un recipiente para tal fin. Una vez haya salido todo el aceite viejo, cierre el tornillo purgado y vuelva a colocar el generador eléctrico en posición estándar. Agregue el aceite de motor hasta la marca máxima de la varilla del nivel de aceite. Eliminar el aceite usado de forma apropiada. El aceite del motor debe cambiarse con el motor en caliente por el funcionamiento. Filtros de aceite. Limpie la sujeción de filtro para que no caiga suciedad dentro al instalar el nuevo filtro. Quite el o los filtros. Llene los filtros nuevos con aceite de motor. Fije el filtro a los filtros. Arranque el motor y valide que no existan fugas de aceite alrededor del filtro. Añada más aceites de ser necesario. Ponga a funcionar el motor a temperatura normal. Continuamos con la inspección y cambio de filtro de aire. Este filtro debe ser sustituido cuando la señal del limpiador del filtro, el nivel de suciedad del filtro de aire de admisión dependa del tamaño del filtro, de la concentración de polvo en el aire. Se recomienda cambiarlo cada 6 meses, pero si la concentración de polvo y los otros agentes externos es alta, se debe inspeccionar y cambiar con mayor frecuencia. Inspección del sistema de refrigeración. El sistema debe llenarse con un refrigerante que resguarde el motor contra la congelación y contra la corrosión interna, debido a que los aditivos anticorrosivos se debilitan con el tiempo y el refrigerante debe cambiarse. Al sustituir el refrigerante del sistema de refrigeración debe lavarse. Continuamos con sustitución o limpieza del filtro de combustible. Hay que verificar si el filtro del generador eléctrico requiere limpieza o cambio. En ambos casos, si solo debe limpiar el filtro, retírelo del equipo y lávelo con detergente no abrasivo y deje secar. Cuando voy a instalar el filtro, ya sea nuevo o limpio, lubrique la junta con un poco de aceite. Enrosque el filtro, purgue el sistema de combustión, deseche el filtro viejo apropiadamente. Continuamos con mantenimiento de alternador. Como parte del mantenimiento cotidiano, se recomienda verificar el estado de los desvanados, así como lo de los cojinetes. Si el generador cuenta con escobillas, habrá de revisar el desgaste de estas y la limpieza de los aros rozantes. Continuamos revisión de los desvanados. Se puede verificar el estado de los desvanados a medir la resistencia del aislamiento a tierra de la carcasa de la máquina,
respecto a la tierra. Esta resistencia se trastorna cuando existe suciedad o humedad en los devanados, por lo que la medición de los aislamientos del generador señala el estado del devanado. La herramienta para medir aislamientos de megómetro o Megger puede proceder de la medida, se conecta en polvo positivo del Megger a uno de los bornes del motor y el negativo a la masa metálica. Luego se lee directamente la resistencia del aislamiento. Durante la medición, el generador debe estar completamente separado de la instalación y desconectado de la misma. En caso de que la resistencia de aislamiento sea menor que la resistencia del desvanado, estos últimos deben secarse inmediatamente. Inspección de los cojinetes. Se debe comprobar el desgaste o pérdida de aceite y reemplazarlo si es necesario. También se debe validar periódicamente si los cojinetes se recalientan o producen ruido excesivo durante su funcionamiento. En caso de las vibraciones excesivas, desgaste o pérdida de grasa, deben ser reemplazados. Como referencia, los cojinetes deben cambiarse luego de 4.000 horas de servicio y en caso de generadores accionales por polea, deben reemplazarse luego de 25.000 horas de servicio. Verificación de anillos rozantes y escobillas. Las escobillas deben perturbar toda la vida útil del equipo, aunque en caso de uso intensivo del equipo es posible que lleguen al desgaste de una cuarta parte de su longitud, en cuyo caso deben sustituirse. Los anillos rozantes de forma sílica deben limpiarse profundamente, en especial cuando se cambian las escobillas. A continuación, mi compañero Gilson. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre equipos de seguridad empleados en nuestro mantenimiento. Los elementos de protección personal son aquellos dispositivos físicos que protegen a personas que puedan presentarse en las actividades laborales para prevenir ocurrencias de accidentes. Los EPP son de uso obligatorio y de responsabilidad de cada trabajador, para la cual la empresa está obligada a proporcionar gratuitamente los EPP apropiados a cada uno de los colaboradores. Se dicen que los EPP son de naturaleza personal, normalmente no son intercambiados y requieren de particular cuidado para mantenerse en excelentes condiciones. Los EPP también necesitan ser revisados e inspeccionados periódicamente para verificar su estado, su conservación y funcionamiento adecuado. Es necesario, para cada actividad deben estar disponibles las zonas de operación de manera que la tarea se pueda iniciar solamente si el personal cuenta con el EPP apropiado. Dice, es responsabilidad de todo trabajador y de la supervisión asegurar el uso correcto de los EPP, como podemos ver ahí las imágenes ilustrativas, donde nos indican en el momento de realizar un mantenimiento, usar tapones auditivos, zapatos adecuados, el casco, guantes. A continuación vamos a hablar también un poco sobre el análisis de riesgo que se pueden presentar en el mantenimiento. Los grupos de electrógenos están diseñados para trabajar a su máxima potencia y por eso su uso correcto y cuidado de mantenimiento es esencial para lo que hagan de forma óptima, por lo cual las listas de análisis debemos tener en cuenta antes de realizar un mantenimiento. Primero debemos trabajar, antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite y combustible. Segundo, hay que cargar el combustible con el motor parado. 3. Asegurarse de la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la tomata y asegurar el correcto hundimiento de la piqueta. Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. Evitar inhalar los vapores de combustible. Tienen que ser separados por el personal autorizado. La conexión y suministro eléctrico se tiene que realizar con una manguera antihumedad.
La operación de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica. No realizar trabajos cerca de tubo de escape, no realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento, revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor, situar el grupo de distanciamiento de 2 metros a los bordes de la coronación de la excavación, desconectar el equipo de la red eléctrica cuando no se utilice y realizar un mantenimiento periódico de estos equipos. En normas generales, ¿no? El grupo de electrógenos en el enmarcado CE periódicamente adaptados a R2 de 1215 a 1997. Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. Seguir las instrucciones del fabricante, mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Se debe elaborar un proyecto de instalación del grupo de electrógeno realizado por un técnico competente cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios. Bueno, en conclusión, en la base de alcance del propuesto al inicio de este proyecto, el desarrollo implementado, este plan de mantenimiento en el que se realizó un monitoreo de análisis desde lo general y lo particular, al fin de comprender su operatividad y funcionalidad de los procesos de mantenimiento involucrados. Es posible concluir con este plan de mantenimiento. Se basa en el histórico de los fallos que principalmente reside en la experiencia de personas que constituyen los equipos de mantenimiento de las empresas. Como todo plan de mantenimiento proveniente de un análisis, se trata de un documento, entre comillas, vivo, en el estado que se deberá requerir continuamente con nuevas observaciones y aporte durante el uso de nuevos sistemas, de tal manera que se ajuste cada vez a las necesidades reales de mantenimiento del sistema de su entorno operacional. Para la correcta gestión del mantenimiento, es imprescindible el establecimiento de un sistema de órdenes de trabajo, como base de control histórico de los fallos, intervención e impugnación de los costos, etc. Bueno, esto sería todo sobre el mantenimiento de equipos. Ahí paso al compañero Wilson. Bueno, ingeniero, es en cuanto a toda nuestra presentación, es lo que podemos acotar de nuestra parte. De todas maneras, estaríamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia, cualquier inquietud o alguna pregunta. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención. Nosotros nos despedimos. Vamos a dejar de grabar.